que vamos a leer Josías 1. Y el contexto, Habacuc. Y el contexto es de cuando empieza el capítulo 1, dice que Judá comenzó a vivir uno de los periodos más críticos de su historia. ¿Por qué? Porque la gente empezó a sufrir que violencia, abusos, opresión, sobre todo contra los pobres, los necesitados, los menos recursos, sufrían, ¿sí? Había opresión, había una falta de paz. Dice que el sistema legal colapsó y la justicia había desaparecido. La violencia y la impiedad se encontraban por todos lados y sin freno. Todo era violencia, impiedad, no había palabra de Dios. Dice que incluso eso era dentro de Judá, ¿no es cierto?, donde estaba el profeta. Pero no solo eso pasaba, sino que en el entorno, ¿sí?, de alrededores, en el mundo, se podría decir, también había caos. ¿Por qué? Porque había sonidos de guerra. Se había formado un nuevo imperio, el de Babilonia, ¿sí? Los caldeos comenzaron a formar su imperio y empezaron a hacer conquistas. Todavía no habían llegado, pero empezaron a conquistar. Dice que comenzaron con Egipto, ¿sí? Ahí empezaron ellos. Y algo significante y particular de este profeta es que la mayoría de los otros profetas, dice que en sus profecías ellos hablaban de lo que Dios les hablaba a ellos para el pueblo. Pero la diferencia de este es que comienza a profetizar acerca de un relato de su propia experiencia. Ay, muchas gracias. Sí, porque ahora ya se me apaga un poco. Ahí se agarra. Ahí está. Muchas gracias. Ahora no les veo a ustedes, pero bueno. Entonces los demás profetas hablaron a los hombres de parte de Dios, mientras que Habacuc habló con Dios acerca de la forma en que se comportaba Dios con los hombres. Entonces, los profetas, los otros, hablaban a los hombres lo que Dios les decía. Pero este profeta empezó a hablar con Dios acerca de la forma que se comportaba Dios con los hombres. Por eso habla de una experiencia del profeta. Bien. Y este profeta tenía muchas preguntas. Por lo general, las personas, ustedes, yo, los humanos, siempre, no sé, yo sí, soy de los que preguntan ¿por qué? ¿Usted? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre queremos la explicación, el por qué saber, por qué entender, por qué. Es una pregunta común y natural entre nosotros, el saber por qué. Y en esto se basa este libro. Dicen que los comentaristas que es un libro de los grandes por qué. ¿Por qué? Y este profeta le pregunta a Dios por qué actuaba de esa manera o no actuaba. Así que voy a leer del capítulo 1. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc, dice el versículo 2, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El profeta comienza a preguntarle a Dios, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Qué pasa? Él conocía a Dios, él sabía quién era Dios, pero a él, dicen muchos comentaristas, usan esta expresión, que él estaba perplejo, estaba confundido, desorientado, no entendía por qué era esta actuación de Dios.
y comenzó a lamentarse ante Dios sobre la perversidad, violencia e injusticia de Israel. Dice, mientras Dios parece no oír ni darle cuenta, al menos no hace nada para evitarlo. Es como que Dios estaba, pero nada hacía. Entonces, y el profeta no podía hacer nada. Y Dios, al parecer, no quería hacer nada. Es lo que pensaba el profeta. Por eso él empieza este libro, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Por qué me haces ver? Y describe la injusticia. Dice que la ley estaba debilitada, sin fuerzas, como paralizada. Ya los jueces injustos habían reducido todo, no había valor de la ley, ¿sí? Entonces, todos hacían como querían, nadie respetaba nada, no quedó ahí la ley, ¿sí? Y entonces, cada uno hacía como quería y se formaba esta injusticia, falta de justicia. Ya no había, los jueces no eran justos, actuaban según su conveniencia y no lo que correspondía. Y estas preguntas le hace Habacuc, el profeta, a Dios. Y Dios le responde, porque Dios estaba pendiente también. Dice en el versículo 5, esto es lo que le responde Dios a Habacuc. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no lo creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Por supuesto, la respuesta que le dio Dios a Habacuc creó otra pregunta, porque lo dejó más perplejo aún. ¿Por qué? Dios le estaba diciendo que estaba pendiente él, que iba a hacer algo, ya tenía un plan. No era lo que esperaba Habacuc. Le hace mirar el entorno de las naciones, le hace pensar a Habacuc, ¿qué es lo que está ocurriendo alrededor de Judá? Se escucha guerra. ¿Y qué iba a hacer Dios? Dice que el imperio asirio había arrasado con Nínive. ¿Recuerdan Nínive del profeta Jonás? Que se arrepintió y Dios no destruyó Nínive. Pero ¿qué pasó? Se olvidaron de Dios nuevamente y vino la destrucción. Asiria arrasó con Nínive. Y Nabopolassar, con su hijo Nabucodonosor, derrotaron a Egipto y fundaron el imperio, como les dije. Este nuevo imperio iba a ir en contra de Judá. Pero Dios era quien estaba preparando estos acontecimientos. No era casualidad, no era que ellos podían, no, era el plan de Dios. Así que esa invasión iba a llegar a Jerusalén, iba a llegar a Judá. Y dicen que, bueno, a su tiempo llegó. A su tiempo llegó, dice que esa invasión, cuando llegó, pensando en eso, que se cumplió la palabra, dice que vino en 3 oleadas, en distintos reinados. En la tercera, tomaron Jerusalén, la saquearon por completo, destruyeron todo lo que podían, la quemaron, la incendiaron y se llevaron cautivo a lo mejor de Israel. Solo quedaron ancianos y gente que no les servía en realidad. Fueron llevados cautivos. Así lo cuenta la palabra y sabemos que eso sucedió. Se cumplió eso. Pero en este momento no iba a pasar. Dios le estaba mostrando esto a Habacuc. Y habla de estos guerreros caldeos, también llamados, dice que eran crueles, rápidos, en gran capacidad para maniobrar, un pueblo de carácter y conducta confiados, suficientes por sus propios medios. Dice, donde iban ellos, hacían desastre, arrasaban con todo. Ellos tenían también esta cuestión de que ellos mismos se deificaban, ellos mismos eran su Dios.
Ellos eran mortíferos en el ataque, dice que se imponían, en todas partes donde ellos iban se imponían, tenían una tremenda fuerza en ejército, entonces atacaban y arrasaban. Como dice acá el versículo 1, el versículo 12 dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Su fuerza a su Dios. El Dios de ellos era su fuerza. La fuerza que ellos tenían en militar, ¿no es cierto?, de capacidad de ganar, era su Dios. Pero por supuesto, esto también llevaba después a otra cosa. Y aunque los caldeos fueron instrumentos de juicio utilizados por Dios, esta autosuficiencia de los que ellos hablaban que eran fuertes, eran como el lobo, dice que arrasaban con todos sus jinetes, se multiplicaban y dice volaban como las águilas y arrasaban. Eso también iba a haber algo allí. Ellos sembraron también un juicio contra ellos, porque ellos se hicieron autosuficientes, ellos mismos eran sus dioses. Ellos buscaban riqueza, codicia, todo para ellos, sin importar el costo, sin importar las naciones acabadas, las personas que morían. Ellos tomaban, ¿sí? Tomaban. Y eran culpables de idolatría también. Y eso era blasfemia delante de Dios. Aunque sí Dios lo iba a usar como instrumento, pero también después habla qué va a pasar con ellos. Entonces, el versículo 12, porque leímos la respuesta de Dios. Y acá otra vez el profeta dice que quedó peor que al principio, más preocupado, con más pesar. Estaba diciendo que en su pueblo, en el pueblo de Dios, había violencia, había injusticia, había abusos, había maldad y Dios no hacía nada. Y ahora Dios le dice que sí va a hacer algo, pero iba a traer a los caldeos. ¿Y qué pasó? Esto también preocupa a Habacuc y dice el 12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruya el impío al más justo que él? Ahora Habacuc le presenta otra queja. ¿Cómo podía ser que un pueblo más impío, más malvado, podría venir contra ellos? Podría usar Dios para instrumento de justicia. ¿Cómo iba a hacer eso? ¿Por qué hacía eso? Era la otra pregunta de Habacuc. ¿Por qué iba a castigar con alguien peor que ellos? Esto no entraba en el entendimiento de Habacuc. Pero dice en el versículo 12, a pesar de este cuestionamiento que le decía a Dios, no moriremos. Porque él antes dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos? Y acá esta expresión no moriremos nos hace ver que este profeta conocía a Dios, sabía quién era Dios. Por eso, a pesar de esta mala noticia que le daba Dios a su pregunta, esta respuesta que él no esperaba, él dijo, no moriremos. ¿Y en qué se basaba esta fe, esta confianza de Habacuc? Porque él dice que era en dos bases, se basaba. Que Jehová había sido desde el principio mi Dios, el Dios de Israel. Él seguía siendo el Dios de Israel. También mi santo, dice, el santo de Israel que no deja impune los pecados ni de los de su pueblo, ni de los enemigos de su pueblo. Porque Dios es santo, dice, no deja impune los pecados de su pueblo, ni de los enemigos de su pueblo. O sea, hay que pagar el costo del pecado. Dios es santo, es justo, y el pecado no le agrada. Pero claro, él no entendía por qué iba a usar a estos que eran mucho peor
que Israel. Y ya sabía lo que se venía a Habacuc. Y bueno, y él habla ahí, por ejemplo, en el 14, en el 16, 17, que cómo iba a ser que ellos, porque los compara como pescadores de peces que agarran con la red y la red atrapa los peces y no los suelta, se adueña de eso. Entonces los compara con ellos, que hacían sacrificios con su red. ¿Por qué? Porque ellos no atribuían nada de lo que ganaban a Dios. Dios le permitió llegar a Israel, a Judá, a ese pueblo suyo. Dios le permitió, no su fuerza, su capacidad, su ejército, sino que Dios los usó como instrumento. Pero ellos, por supuesto, en su orgullo y vanidad, no reconocían eso. Y en el capítulo 2, acá después de escuchar esa respuesta a Habacuc, una vez más se acerca a Dios, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo. Y ahí dice que este profeta, sobre mi guarda estaré, era como que él se puso una postura de atalaya, de vigilante, no literal, porque los atalayas estaban sobre los muros mirando quién se acercaba, si venía el enemigo. Para las primeras noticias estaban prestos, atentos allí. Pero él dice que ese mi guarda estar era como una atalaya que estaba velando, estaba en pie, estaba en espera. Firme estaré, dice, afirmaré el pie y velaré, porque estaba esperando una respuesta de Dios. Y esta respuesta acá dice que veló, aunque no dice que cuánto tiempo esperó la respuesta de Dios, pero él seguramente Dios no le respondió inmediatamente, porque él estaba velando. En algún momento iba a venir la respuesta y él estaba atento a ver qué le iba a responder Dios, esperando hasta que llegó. A veces Dios no responde inmediatamente, toma su tiempo. Los apurados somos nosotros. Dios no llega tarde. Él sabe cuándo y cómo va a responder. Pero debemos estar como Habacuc, velando, esperando. No ser impacientes en la espera, porque Dios estaba escuchando. Y dice, y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y en esta ocasión, Jehová le dice que debía escribir en tablas. Hacía así usualmente en esa época para comunicar, ¿sí? Se comunicaba. Entonces dice para que el que la lea y la transmita a otra persona, ¿sí? Todos tenían que estar en conocimiento de lo que iba a pasar. Entonces debía ser como publicada, ¿sí? Conocida. Por eso debe ser clara, precisa, para que corra, dice el que leyera en ella, ¿sí? Para que ese que leyó avise a otro. Debía ser conocida la respuesta de Dios. Y esta respuesta dice que, bueno, incluye estas instrucciones de hacerla pública, escribirla en tabla. Y era un mensaje también de liberación, aunque malas noticias, pero también de liberación. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y acá es un fundamento de la vida cristiana, ¿verdad? Mas el justo por su fe vivirá. Esto no lo dijo Pablo en el Nuevo Testamento. Nosotros quizás por ahí lo mencionamos del Nuevo Testamento, pero acá tuvo esta revelación el profeta. Mas el justo por su fe vivirá. Y hace una comparación acá, porque primero dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Está el orgulloso y el que vive por fe.
Y por supuesto, el orgulloso representaba, algunos comentaristas dicen que a todos los malvados, pero también a los que iban a llegar a los caldeos. El orgulloso, ¿qué hace? Confía en sí mismo, más el justo confía en Dios. ¿Y qué pasaba acá? A diferencia del orgulloso, el justo será preservado a través de la fidelidad de Dios. Sabemos que tanto el aspecto de la justificación por fe como la santificación por fe viene del Señor. Somos justificados, como decía el hermano ayer, ¿sí? Dios nos quita la culpa, nos libra de la culpa del pecado, nos santifica, nos limpia, porque creemos en Él. Nos limpia de toda la maldad que podamos tener y podemos presentarnos delante de Él y ser parte de su familia y parte de Él, de su pueblo. Y la fe no es un acto que se realiza una vez, sino una manera de vivir. El creyente verdadero, quien es declarado justo, Dios lo preserva. La fe que tiene no es algo situacional, momentáneo, sino que se vuelve un patrón de vida, una forma de vida. Esa es la fe, por eso dice el justo, por su fe vivirá. Y nosotros somos parte de ese pueblo, ¿verdad? Entonces que el Señor nos ayude a estar confiados en Él, a que podamos vivir en fe, en continua fe. No como estos caldeos orgullosos que eran codiciosos. Y lo que dice acá de ellos, dice el versículo 5, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí todos los pueblos. Los caldeos, ¿qué hacían? Se embriagaban, hacían grandes fiestas y recuerdan cuando fue destruido Babilonia después, ¿qué estaban haciendo ellos? Bebiendo, festejando, celebrando. Y en ese momento fueron atacados por los persas. Y acá habla que ellos eran como el infierno y la muerte. Nunca se sintieron satisfechos y siempre quisieron más. Porque dice que el Seol se los traga. Y esta respuesta de Dios también incluía 5 ayes. Y estos ayes eran como, cuando los profetas decían ay, era como hacer un juicio, ¿sí? Una demanda. Había algo ahí que el Señor iba a hacer. Y le comienza a contar. Lo voy a hacer breve para que podamos avanzar. Del 6 al 8 hay un primer ay. Si alguien me presta una linterna, porque esto se apagó. Por favor. Ahora sí. Por favor, gracias. Bueno, del versículo 6 al 8 nos habla, dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Esto nos habla de una acusación de extorsión. Ellos saqueaban las naciones, ¿sí? Bajo amenaza de daño corporal. O sea, o le daban, o los mataban, o los castigaban. Sí o sí tenían que tomar de ellos. Entonces, imponían impuestos, imponían costos altos a las naciones que conquistaban. Y también realizaban préstamos, ¿sí? Pero eran bastante usureros porque daban un préstamo pero con altos intereses, se abusaban de la gente. Y eso Dios lo veía y Dios no le agrada. El otro ahí dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Aquí hacía una acusación contra las ganancias ilícitas. Ellos saqueaban todo lo que podían, ¿sí? Hacían una explotación masiva de todo. Y cuando habla de un nido de águila es porque ellos hacían sus casas, sus fortalezas
lejos, alto, para que no pudiera llegar el enemigo. Dice que construían tremendas fortalezas para que el enemigo no pudiera vencerlos a ellos, pero a costa de las naciones que ellos saqueaban. Después el tercer ay dice: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Ellos construían, dicen, palacios lujosos, pero con derramamiento de sangre, ¿sí? Y hacían, claro, todos los que llevaban cautivos no era para que vivieran en paz, sino para que les sirvieran y trabajaran y hicieran lo que ellos quisieran. Eran esclavos. Entonces, ellos hacían eso y eso era condenado por Dios. El cuarto ay dice: ay del que al que da de beber a su prójimo, dice: ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Ellos, en el versículo 5 decían que ellos bebían, se embriagaban, hacían fiesta, pero también llevaban a la gente que ellos llevaban cautivo a ser los bebedores, ¿sí? Y cuando esta gente bebía, se olvida o pierde la noción, entonces le hacían pasar cosas vergonzosas. Abusaban en ese sentido de las personas y es algo que Dios no permitía. Y dice su palabra: te has llenado de la deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Esto que dice el Señor: de lo que se siembra se recoge. Así como ellos sembraron eso, vergüenza, también iban a recoger vergüenza. Lo que ellos hicieron también se les iba a hacer, se les iba a retribuir. ¿Bien? Y el quinto dice: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Aquí Dios condena su idolatría. Ellos mismos eran sus ídolos. El placer, la codicia, el orgullo era su ídolo. Y eso es una afrenta, un gran pecado delante de Dios. Entonces, Dios condenaba también eso. Y termina acá, dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En contraste de estos falsos dioses sin vida, está el Dios vivo, ¿verdad? Vivo y verdadero, que todo lo ve y todo lo controla. Por eso dice: está en su templo. Y él en su momento va a salvar. Y avanzando, porque ya está haciendo frío, dice: y después de las preguntas de Habacuc, las respuestas de Dios, nada de alentadoras, nada de lo que esperaba quizá Habacuc. Iba a haber juicio contra Israel, pero también juicio contra los enemigos de Israel, del pueblo de Dios. Y Habacuc quizás sí estaba perplejo, estaba confundido, abatido, preocupado, porque Dios le dio a conocer lo que iba a acontecer y sabe que su palabra se cumple, porque él conocía a Dios. Y acá en el capítulo 3, Habacuc, después de escuchar toda esta respuesta de Dios, levanta una oración, dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Los comentaristas no saben muy bien qué significa Sigionot. Algunos piensan que es una palabra referida a la música, al canto, ¿sí? A una expresión que tiene que ver con eso, con música, porque dicen que este capítulo 3 era como un salmo, se cantaba. Por eso al final habla al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Era una canción, una alabanza. Y comienza el profeta, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. El profeta comienza a pedir misericordia por el pueblo. Él sabía que Dios ya había determinado lo que iba a ocurrir y no iba a cambiar. Pero él empezó a interceder por misericordia por su pueblo.
Y comienza a recordar en los versículos siguientes, comienza a recordar todo lo que había hecho por el pueblo de Israel. Desde Abraham, Moisés, cuando fueron liberados, cómo Él los guió a la tierra prometida, cómo siguieron el camino y cómo estuvo Dios con ellos. Usted puede leer en detalle después, dicen que es muy poético esto, es muy lindo porque Él recuerda toda la palabra del Señor. Y en el versículo 16 dice, y oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Este conocimiento de la respuesta de Dios, por supuesto, trajo un poco de temor, dice que le sacudió. Esta pudrición dice que es como un escalofrío. Él, claro, recibir tremenda noticia, el pueblo iba a ser invadido, iba a haber guerra, iban a ser llevados cautivos, iban a sufrir el juicio de Dios, de su Dios. No era juicio que una guerra que podía pasar, sino que Dios lo había hecho, lo había ordenado de esa manera. Pero aún así, dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, confiaba en Dios. Él sabía que Él tenía el control de todas las cosas. Cuando suba al pueblo que lo invadirá con sus tropas, dice el versículo 17, y estos textos son bastante conocidos, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo normal, lo conocido, en cuanto a lo que le rodeaba, iba a cambiar. Ya no iba a haber higueras, porque todo fue destruido cuando invadió Babilonia a Judá. Todo fue destruido, saqueado, quemado, quedaron los despojos. Y él pensó en todo eso, Habacuc. Aunque dice, y no haya, dice, con todo, dice el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Es difícil gozarse en medio del problema. Es difícil ver un camino seguro. Es difícil confiar a veces, alegrarse. Muchas gracias. Es difícil. Pero él con todo dijo, ¿por qué? Porque él conocía a Dios, su santo, el poderoso de Israel. Y él sabía que así como iba a haber juicio contra su pueblo, en el momento también iba a haber una restauración, un renuevo y también un retorno a la tierra. Y también dice el profeta, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y ya había hablado de este texto que está en Salmos también. Y acá habla de que, si ven, dice las ciervas, porque dice que la hembra de esta raza es la que tiene las piernas más derechas y firmes y se mantiene muy bien en los lugares cabrosos y salta y sube. Bueno, a pesar de todo, Habacuc sabía que el Señor lo iba a ayudar a él y a su pueblo a traspasar ese momento, a elevarse a las alturas, más allá del problema de la dificultad y todo lo que iba a pasar, y su pueblo, Dios estaba con ellos y lo iba a llevar en la altura. Y este profeta se goza en el Señor. Nos enseña que a pesar de las respuestas que le dio Dios, él pudo fortalecerse en el Señor. ¿Y qué podemos pensar de esto? Como dije al principio, muchas veces tenemos muchas preguntas de por qué. ¿Por qué? Acá lo principal del libro es que el justo por la fe vivirá.
Pero acá dice que, ¿cómo puede ser que el impío gane, que el impío prevalezca, que la violencia, la injusticia ganen? Eso es lo que está también hablando el profeta y eso es lo que podemos ver nosotros. Quizás usted ha sufrido injusticia, hemos sufrido desvalorización, quizás hemos sufrido o padecido cosas en el entorno familiar, en el entorno laboral, en la sociedad. Uno ve, pero aquel que hace lo malo le va bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si bien sabemos que en esta época hay una palabra del Señor que se vienen tiempos difíciles, eso lo sabemos, pero más allá de eso, también sabemos que Dios está obrando, que su gracia, su amor está presente, su poder también. Entonces a veces nosotros podemos ver ahora por qué pasan estas cosas. Lo que sí no debemos confundir es que el trato de Dios, la aflicción y pruebas, procesos, se diferencian del pecado. Una cosa es que estemos en pecado y otra cosa es que estemos en algún proceso de Dios. Si estamos en pecado, pongámonos cuenta con Dios, porque a los que pecan no les va bien. Pero si nos volvemos al Señor, podemos vivir como los justos, por fe, confiados y fortalecidos en el Señor. Amén. Entonces, usted y yo podemos acercarnos a Dios con preguntas, con un cuestionario, no cuestionándole así mal, porque si vemos quizás muchas personas dicen no hay que preguntarle por qué a Dios. Pero acá, ¿qué hizo el profeta? Preguntó a Dios, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Es válido preguntarle a Dios por qué, pero como lo hizo el profeta, se acercó a Dios con sinceridad, en oración, habló con Dios. Al principio no dice que oró, pero si dice que habló, hablar con Dios es orar. Entonces él se acercó a la presencia de Dios, le puso su queja, su preocupación, todo lo que él pensaba y sentía y veía, y esperó. Así debemos actuar nosotros cuando tenemos esas situaciones. Tenemos por qué, queremos saber hasta cuándo, cómo. Entonces nos presentemos delante de Dios con sinceridad, con fe, reconociéndole que es nuestro Dios y esperando la respuesta, porque Dios responde. Quizás no se va a revelar como lo hizo con Habacuc, pero tenemos, como dijo Marianela, la palabra de Dios, la profecía segura. Usted va a la palabra, el Señor le va a hablar. El Señor habla a través de su palabra. Necesitamos respuesta, busquemos al Señor en oración a través de su palabra, porque es un Dios, como vimos, que responde y hace y obra. Por supuesto, a su tiempo, a su manera, pero Él hace y considera a su pueblo, considera la injusticia, considera el maltrato, el abuso, la violencia. Dios no es indiferente, Él sabe. Y sabe también pagar conforme a las obras. Así que nosotros como hijos suyos no seamos como este pueblo rebelde, porque muchos profetas les trajeron advertencia de volverse al Señor, pero no quisieron oír. Por eso cayó juicio. Pero si nosotros escuchamos la advertencia del Señor de corregirnos, de caminar bien, de hacer su voluntad, obedezcamos y vamos a ser bendecidos. Y el Señor nos va a fortalecer en cada camino que tengamos que transitar. Amén. Bueno, vamos a dejar aquí porque está fresquito. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, por su presencia, porque estamos en su casa, porque Él escucha nuestras oraciones, porque Él nos tiene en cuenta. A cada uno de nosotros, dice, nos conoce por nuestro nombre, nos tiene en cuenta y sus caminos son perfectos. Él no tiene despropósito para nuestras vidas. Amén. Le invito a orar conmigo. Si usted tiene preguntas al Señor,
tiene quejas, quiere saber, pongámonos delante del Señor y esperemos en Él. Señor, te damos gracias en este día por tu presencia, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo el mismo Dios poderoso, el que hablaba a los profetas, el que hacía justicia, que traía juicio, Señor, que también sabía levantar a un pueblo débil, tener misericordia, Señor. Eres el mismo Dios porque tú no cambias, tú no mudas, Señor amado. Te rogamos que en este tiempo que podamos entrar delante de tu presencia con sinceridad, exponiendo todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra necesidad. Si hay preguntas, Señor, si hay cuestiones que tenemos, Señor amado, que no entendemos, cosas que nos han pasado, Señor, las ponemos delante de ti. Sabemos que eres un Dios poderoso, pero también justo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no eres un Dios indiferente. Eres un Dios de amor y grande en misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú sigues obrando nuestras vidas. Te damos toda la gloria y la honra. Y en este tiempo trae fortaleza y vigor a tu pueblo, Señor. Que podamos ser como las siervas, Señor amado, que andan en las alturas, fortalecidos en ti, Señor amado. En tu nombre, Jesús. Amén.